Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar para los pereiranos. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que nos observan. Estamos el día de hoy en un evento programado por la Secretaría de Cultura, por la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía y por la Alcaldía de Pereira en esta Semana del Idioma. El día de hoy nos acompañan Faineri Valencia Torres, licenciada en Español y Literatura de la UTP y coordinadora de proyectos y representante legal de la Corporación Ochun. También está con nosotros el profesor, investigador y periodista Harold Giraldo. Estamos en torno a un conversatorio llamado Los Embera son palabra del mundo. Y queremos iniciar el día de hoy con una pregunta que creo que todos nos hemos hecho aquí, y es ¿por qué conocer a los Embera? ¿Por qué reconocer a esta comunidad que es tan numerosa, pero que al mismo tiempo es un poco desconocida en el panorama? Faineri. Bueno, muchas gracias Ana, a la Secretaría de Cultura, al profesor Harold por encontrarnos hoy aquí. Un saludo para todas las personas que nos ven hoy. Bueno, una pregunta muy interesante que nos concierne a todos. Creo que una de las mayores razones por las que debemos acercarnos a la cultura embera es porque somos cohabitantes del territorio, porque además el legado que tienen y que nos han dejado a través de la historia nos permite acercarnos más a nuestras raíces. Puede que no seamos embera, pero el hecho de cohabitar y de compartir tanta tradición, tanto legado, nos llama a acompañarlos a ellos incluso en ese proceso de reconocerse y de darle el valor que merece la tradición oral y la tradición cultural que ellos tienen. Bueno, muy buenas tardes, noches, días para todos los que están presentes. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura, a la Biblioteca por este evento, a ti Ana y a ti también Faineri por compartir la palabra. Creo que hay que conocerlos precisamente por el título de esta conversación, porque son palabra para el mundo, porque los embera son una de las 125 naciones que cohabitan en Colombia. Según el censo del 2018, hecho por el DANE, en Colombia hay 125 pueblos de origen reconocidos que tienen una personería, que han sido visualizados por el Estado. Hay más por reconocer. Y dentro de esos 125, uno de los que tiene un mayor número en cuestiones estadísticas demográficas son los embera. Está por debajo, desde luego, de la nación Wayuu, que son los principales, con más de 1 millar. Según el censo del 2018, son cerca de 2 millones de habitantes indígenas o nativos o originarios que tiene este país. Al 2019 la cifra ha crecido y seguramente si vuelven a censar la cifra va a crecer, porque hablamos de una población invisibilizada, que se le han negado los derechos, que se ha subyugado incluso desde el punto de vista jurídico. Recordemos que en el 86 la Constitución de este país decía que ellos eran personas sin alma, incivilizados, y posterior a la Constitución del 91 todavía tenemos muchos visos de segregación. Hay gente que los considera irracionales o hay gente que los ve como alguien de segunda dimensión o como alguien a subvalorar. Y son palabra para el mundo porque como cada cultura tiene un tejido, tiene algo por contar, tiene una cosmovisión y una cosmogonía, y esa cosmovisión merece que como patrimonio de nuestra nación, como patrimonio de la humanidad, sea conocido por todos. A mí me gustaría llamar la atención sobre algo que menciona el profesor John Harold, y es justamente esa cantidad de personas que hacen parte de la comunidad embera y de las otras comunidades que habitan este territorio, que lo han habitado desde hace mucho tiempo y que se suelen denominar como minorías étnicas, que es, según lo que yo también he podido investigar, una gran mentira, ¿cierto? Lo vemos con las cifras que nos plantea el profe, porque generalmente lo que se hace es tomar como minoría o como una población un establecimiento específico de esas personas. Y claro, si nos vamos a verlo, los pereiranos somos una minoría.
Entonces, esa manera como de presentar estas culturas hace que las veamos muy alejadas de nosotros, que le sigamos haciendo mucho el juego a esta idea colonialista de separarnos, de segregarnos, de no reconocernos también en lo que las mismas culturas nos han legado como la cosmovisión que hace parte de lo que nosotros somos. Y leyendo por ahí un poquito a Víctor Zuluaga, que es un gran investigador del tema, él señalaba que hace muchos años, pues en uno de estos documentos reales, se había dado la orden para que estas comunidades tuvieran que habitar un territorio específico, los resguardos, ¿no? Los llamados resguardos, pero que era sumamente difícil porque son comunidades, la Embera en especial, que yo no sabría, y aquí les quería preguntar eso, no sabría si denominarla como una comunidad nómada, porque no necesariamente tienen un poblado, no necesariamente se ubican todos juntos en un determinado territorio, sino que habitan por familias en lugares muy distintos. Y eso ha hecho siempre muy difícil el poder saber cuántos específicamente son, en dónde están ubicados. Entonces, qué bueno como contar un poquito al respecto. Bueno, ¿quieres tú? No, dale pues. En términos estadísticos, los emberas son más de 200.000. Los Nasa, que es la población con la que compite el segundo o tercer puesto, también tienen una población cercana a los 200.000. Y como son una nación, es decir, este es un país pluriétnico, plurimulticultural, que se podría basar en la teoría en cualquier parte del mundo de reconocer a los pueblos de origen bajo la idea de que ellos son primero que nosotros, tienen la potestad de constituirse como una nación, es decir, de tener sus propias normas, de tener sus propias maneras de asociación y sus propias maneras jurídicas de establecerse. Los emberas en una nación están compuestos por lo menos por 6 pueblos distintos entre sí. Hablamos de embera catíos, hablamos de embera chamí, hablamos de embera epidara de Sidara, hablamos de un grupo que está recogido dentro de la nación embera que son los Huonán, y hablamos de unos embera a secas cuyas marcas son difíciles de asumir porque no tienen una lengua. Hablo por ejemplo de los que están en Río Sucio, incluso en esta ciudad de Pereira, y que sin embargo están dentro de la nación embera, que pueden ser de cualquier otra cultura o nación y sin embargo se plegaron a esta otra nación. Ahora, como para categorizarlo, uno podría decir que esos son los tipos de culturas que hay en los embera. Tienen dialectos distintos, aunque tienen una raíz o un idioma que es el embera vedea, que seguramente la Corporación Ochun lo ha trabajado mejor que cualquier otra persona, igual que Eduardo Patiño, un historiador. Y por lo menos se podrían diferenciar en 3 tipos. Hay emberas que están al lado del río, y estos emberas que están al lado del río son los que se han podido de alguna manera constituir en territorios un poco más seguros, dado que el río les provee ciertas garantías y el ambiente, pero también hay emberas que están un tanto en el bosque. Puedo citar, por ejemplo, el caso de Purembará, o Currumay, o Jitodocabú, que tienen un poco más la necesidad de moverse porque hay que recolectar frutos, hay que cazar y todo no está allí. Y hay emberas de bosque como los Bunán, o emberas de selva, para decirlo en términos un poco más específicos, que sí tienen esta posibilidad de moverse, entonces son más nómadas, no se atesoran en un sitio, sino que se desplazan. Y podrían haber muchos más rasgos característicos de los embera por las circunstancias actuales del neocolonialismo que los ha traído a las ciudades o que los ha hibridado con tantas otras prácticas, pero por lo menos esos 3 rasgos nos permiten hablar de lo que es la nación embera y al mismo tiempo entender que como nación se ubican a través de congresos, son congresos que reúnen toda la población o una buena parte de esta población, toman sus decisiones y establecen tanto planes de vida como planes de salvaguarda. Podríamos hablar luego de los planes de salvaguarda, pero el plan de vida traza su bitácora para poder reexistir en el tiempo. Yo lanzaría más bien una pregunta, entonces aplicaría la palabra etimológicamente nómada para ellos, teniendo en cuenta que en Risaralda ya está bien constituidos los resguardos y ya tienen, digamos, raíces en cada uno de los territorios establecidos. Yo creo que los embera tienen esta necesidad de moverse. Una ha sido por imposición,
Sí. por la violencia, el conflicto armado, los conflictos que hay al interior de su propia comunidad, megaproyectos, pero otra también por su propia constitución como sujetos. Es que las comunidades de origen en general, a diferencia de nosotros que fuimos después, que nos establecemos en núcleos, ellos actúan todavía en colectivo y actúan todavía en pequeños grupos que requieren establecer rutas para poderse diversificar en la alimentación, para conocer su territorio. Las comunidades de origen tienen otros lenguajes, hablan con las nubes, hablan con los ríos, hablan con sus ancestros a los cuales nunca olvidan y siempre mantienen un contacto. Y los ancestros pueden viajar, los hay, los espíritus pueden estar en un sitio, pero pueden viajar también con ellos. De modo que sí tienen un espíritu nómada, pero las condiciones un poco de establecimiento de la propia forma de vida en general de la nación colombiana los ha llevado a situarse, porque además en términos de nación, la nación es un territorio. Por ejemplo, hay que decir que los Embera están desde Bolivia hasta Panamá. En Panamá encontramos una buena cantidad de emberas, es un pueblo muy reconocido con algunos privilegios más que en Colombia, pero también están en Bolivia. Entonces seguramente podrán estar en muchos más lados y han caminado y seguirán transitando porque para las comunidades de origen no hay límites, el mundo es uno solo y lo comparten independientemente de los intereses o necesidades que tienen. Nosotros es que nos hemos dividido, nos hemos sectarizado, nos hemos de alguna manera confinado. Para ellos el mundo es una casa y por eso decimos que los emberas son palabra para el mundo, porque están abiertos a esta maloca en la cual nosotros de alguna manera circundamos con tanta diversidad. Bueno, eso me lleva a pensar, pues cuando estaba como haciendo el ejercicio de reflexionar en torno a esta temática, que aquí tengo la libretica que no me puede faltar porque yo todo lo estoy anotando, pensaba en esa misma pregunta: ¿por qué razón deberíamos reconocer o conocer esta comunidad que ya un poco la hemos abordado? Y yo por mi parte la respondía un poco desde la experiencia que he tenido, y es que hace aproximadamente unos 3 o 4 años yo trabajaba en Marsella, en un lugar donde hay un resguardo, que es un resguardo muy reciente, de una comunidad en Vera que es un poco híbrida porque provienen de varias partes. O sea, no podríamos decir que a partir de como de la clasificación que nos ofrece el profe, sean de un único lugar, sino que tienen origen en muchos lugares y se han asentado allí por cuestiones de trabajo, por cuestiones incluso también de desplazamiento forzado, bueno, muchas cosas que ocurren lamentablemente, pero que ellos encuentran un hogar en ese sitio. Entonces, al entrar a ejercer en ese lugar, yo me encuentro con una gran cantidad de chicos y chicas en Vera, con unas formas muy diferentes de aproximarse al conocimiento, con unas necesidades también que demandan del docente el conocer a la comunidad, y uno llega completamente desarmado en ese sentido, completamente ignorante también de las circunstancias, y eso le obliga a empezar a entablar un diálogo con los chicos y a querer un poco también entrar en la comunidad, pero no es fácil, lógicamente, no es fácil porque hay una resistencia que uno puede entender a partir de toda la segregación, de todas las dificultades que la comunidad misma ha vivido. Finalmente, en ese proceso de encontrarme con estos chicos, que fue un proceso muy lindo, empecé a conocer algunas de sus tradiciones, de sus historias, y eso me remite directamente al libro que el profe tiene entre sus manos, que es una publicación reciente de La Chambrana, donde se recogen varias historias de la comunidad. Y bueno, aquí iría un poco la segunda pregunta, que es: si nosotros quisiésemos conocer un poco más acerca de la comunidad en Vera, además de acercarnos a los sabedores, a las personas que portan pues estos conocimientos dentro de la comunidad, ¿dónde podríamos encontrar esa información, o cómo podríamos un poco acercarnos a lo que es la cosmovisión en Vera? Pues yo creería que lo primero es acercarse al territorio, acercarse, vivir la experiencia. Lo segundo, cada día se está cultivando más esa cercanía a conocer las tradiciones de ellos, entonces hay muchos investigadores desde lo lingüístico hasta lo cultural, la cosmovisión. Entonces podríamos decir que recursos para acercarse al sentipensar de ellos hay muchos.
en internet, a través de organizaciones como la Corporación Oshun, a través de investigaciones de estudios, como lo ha hecho el profesor John Harold, pero lo primero es acercarse a ellos, acercarse a la comunidad, conocer el sentipensar de ellos, cómo ven el mundo, cómo lo entienden, y a partir de ahí se despliega un universo grandísimo que nos ofrece la cosmovisión de ellos. Entonces, creería que lo primero es acercarse al territorio y reconocerlos. Comparto la misma apreciación que tiene la compañera. Creo que al ser palabra para el mundo, los Embera han estado siempre dispuestos a la interculturalidad. No son como algunas comunidades que hay en Colombia, que habría que mencionar que por lo menos hay 8 comunidades no contactadas o comunidades que están aisladas de manera voluntaria y que son también pueblos de origen y que se encuentran en la serranía del Chiviriquete o que están en la serranía del Perijá y que son grupos humanos que han resistido todo tipo de cualquier circunstancia colonial y se mantienen de algún modo sin contacto con nosotros. Ellos saben de nosotros, nosotros sabemos de ellos, pero están aislados, de manera que no hay posibilidad para dialogar. Los Embera se abrieron, como la mayor parte de los 125 pueblos de origen que tiene Colombia, de modo que están dispuestos para visitar sus territorios, para conectarnos con sus autoridades, sus sabedores, sus sabedoras, para comunicarnos con sus jaibanás, que son los hombres y mujeres que manejan el legado cultural y la medicina, con las parteras, con los sabios y las sabias. Pero tendría que citar que por lo menos hay 5 o 6 fuentes bibliográficas muy importantes. El profesor Víctor Zuluaga es de los historiadores que más ha recopilado información, tanto a nivel histórico, para hablar de los títulos, para hablar de dónde están asentados, de las características sociodemográficas y demás. Está desde luego el antropólogo Carlos Eduardo Vasco, que ha recuperado también mucha información alrededor de ellos, sobre todo el Jaibaná, ha hablado mucho de él y creo que es oportuno leer sus textos. Está desde luego ahorita que me parece brillante la labor que hacen en redes sociales a través de la recopilación de textos, historia, la Corporación Oshun, que hace un trabajo muy bello desde lo lingüístico y también desde lo sociocultural y al mismo tiempo desde la parte cosmogónica de ellos y cómo nos comparten información permanente alrededor de las redes sociales y la están divulgando ahorita por medios. Hoy también nos acompañan y han hecho un ejercicio radial y demás. Y me parece oportuno citar también, además de estos 3 fuentes, que por lo menos en términos de bibliografía hay instituciones que han hecho algunos proyectos. Recuerdo mucho el de la Emberagüera, por ejemplo, que es un libro hermosísimo que habla sobre las mujeres alrededor de sus visiones, costumbres, prácticas y demás. Y quiero hablar de una persona que escribió mucho sobre los Embera, no pudo recopilarlos, alguien debería hacer esa labor. De hecho es un gobernador que recientemente partió, Juan de Dios Querama, él es Embera Catío. Con él yo tenía una relación muy cercana, me compartía muchas cosas de su legado, parte también de lo que escribí aquí está por él, y él dejó varios fragmentos y creo que es oportuno que alguien recuperara todo ese saber, porque los Embera en general son orales. Si tú te sientas con una abuela que está en la 22 con séptima, por ejemplo, vendiendo sus kurmas o sus chaquiras, si tú vas a algún sitio de aquí de Ciudad Victoria, si te desplazas por donde ellos están y conversas con ellos, hay la posibilidad de conocer mucho de su cultura, leyendo sus relatos también, pero sobre todo. Me parece un trabajo fundamental para cualquier docente de colegio que tenga entre su población estudiantes Embera. También como un poco hacer ese intercambio con los estudiantes es fundamental. Pero entonces antes de pasar a eso, sí me gustaría mucho que Fainere nos contara cómo fue un poquito el proceso de creación de esta cartilla y qué podríamos nosotros encontrar en ella. Bueno, Ana, antes de pasar a hablar de la cartilla, quisiera hacer como una acotación a lo que estábamos comentando hace un momento, y es la necesidad de involucrar en estos espacios a la propia comunidad. Es decir, en un espacio como ese estaría perfecto invitar a un representante Embera que nos cuente ellos mismos cómo es la vida, cómo ven el mundo, cómo lo interpretan. Y creo que ese es como el llamado en este momento. Ellos se abrieron a compartir con nosotros su legado.
pero esos procesos se deben dar desde la comunidad y desde el sentir de ellos. Entonces, bueno, quería dejar eso pues en la mesa. Y en Vera Vedea O, es el camino de la lengua en Vera, es un proceso que inició en el 2019. Esta cartilla es el resultado de ese proceso con un semillero de lengua en Vera. Inició porque detectamos que en varias instituciones educativas los niños en Vera no se autorreconocían como indígenas, se avergonzaban. Entonces sentimos la necesidad de mostrarles a ellos desde nuestra visión como caponías, como mestizos, que apreciábamos esa riqueza que valía demasiado y que necesitábamos acercarnos a esa oralidad y a esa lengua. Se abrió el semillero, descubrimos que realmente estaba abierto a todo el mundo y que la necesidad también estaba dentro de los mestizos, de los caponías, que trabajaban como Ana. Lo que le sucedió, que llegó a trabajar dentro del territorio y no tenía una aproximación a la lengua. Entonces, eso creo que tropieza un poco el proceso que se llega a realizar dentro de la comunidad. Podría ser más efectivo, más eficiente si se acerca desde la lengua, porque lo primero que necesitamos para conocer al otro es la interacción a través de la lengua, a través del lenguaje. Entonces, bueno, se dio ese proceso, empezamos a estudiar la lengua y esto recopila la primer parte de ese proceso. Está pensado para niños, pero lo pueden estudiar adultos, niños de más o menos 8, incluso menos, por ahí de 7 años a 80. Pueden empezar a estudiar la lengua. Está trazado por el pensamiento de Olinda, que es la niña que narra toda la historia. La cartilla está ilustrada por Juan Ángel, un gran ilustrador. Y pues recopila todo ese estudio y todas las actividades que hacíamos durante las clases enfocados para niños en edad escolar. Entonces tiene secciones donde es inevitable que para trabajar o abordar la lengua necesitemos acercarnos a la cosmovisión. Entonces está segmentado por espacios de cosmovisión, de la cultura. Entonces abordamos qué significa la paruma, qué significa la cocina dentro del hogar, qué significa los trajes típicos, y trazado también pues, por la lingüística. Nuestro mentor en esto pues, han sido muchos profesores de Pueblo Rico, profesores en Vera, como Libaniel Gutiérrez, Miguel, el profesor Miguel, también estuvo otra profesora, Lina Ogarí, y el lingüista Daniel Aguirre Lynch, que también hemos abordado desde el estudio de la lingüística todo este proceso. Es un proceso muy completo y que justamente le da respuesta como a esa necesidad. Por ejemplo, cuando yo ingresé, eso fue como en el 2013, a trabajar con estos chicos, veía que pues a uno lo habían formado para enseñar una lengua materna que no era la lengua materna de ellos. Entonces ese choque es bastante fuerte porque uno empieza, claro, con una visión lamentablemente que se nos ha inculcado desde la segregación, a pensar que es que el niño tiene dificultades de aprendizaje, que el problema es él, ¿cierto? Cuando el problema realmente es la formación que yo tengo y la ausencia de material para poder comprender mejor cómo funciona a nivel lingüístico, pero cómo funciona también la cosmovisión del pueblo en Vera. Y eso me lleva entonces a otro asunto que sería ya desde la cosmovisión, desde lo que uno ha podido como acercarse a esta comunidad. ¿Qué elementos resaltamos o qué nos parece interesante de la parte como mítica, de la parte cultural de este pueblo? Yo personalmente recuerdo mucho una experiencia que fue maravillosa de haber puesto a los chicos a recoger dentro de su propia comunidad cuáles eran los relatos tradicionales. Entonces muchos de ellos llegaron con el relato de la Aribada o del primer Jaibaná. Yo no tenía ni idea, fueron ellos quienes me contaron esas historias y eso lo recogimos después en unos trabajos pues, que se hicieron de manera escrita. Pero veo que también en el libro del profe John Harold y en la cartilla aparecen algunos de estos relatos tradicionales, también el relato de Dachi Cecé,
que es fundamental también para la comunidad y que son encantadores de conocer, pero muy poca gente tiene como conocimiento de ellos. Bueno, primero me gustaría conversar un poco sobre lo que nos dijo Faineri, porque me parece que este espacio y estos otros que ha abierto la Secretaría de Cultura y la biblioteca son muy oportunos para conocer algo que también en términos estructurales en Colombia se nos ha sido negado. Creo que en Colombia no solamente carecemos nosotros las personas de poder acercarnos a ellos, sino que en general el proyecto educativo y el proyecto de nación central que tenemos ha excluido a estas personas, tanto que aparecen solo de postal en las comunidades de origen en los colegios, de modo que nuestros hijos, la mayor parte de colombianos, ni siquiera sabe qué es lo que existe en nuestro territorio. Y creo que con propuestas como este, que habría que tratar de masificar, se saldan algunas deudas que son necesarios de alguna manera ir desarrollando para que queden del todo resueltas. Y esto nos invitaría a conocer lo diverso que somos. Imagínense que nosotros tenemos un río tan potencialmente grande para la humanidad como es el Amazonas, pero yo no sé si ustedes y los que nos ven se acuerdan que nos han enseñado del Amazonas o si nos han llevado allí. Lo mismo diríamos de la nación Embera. Es una cultura viva con una riqueza sociocultural muy grande, y para empezar a responder tu pregunta iría a lo que Víctor Zuluaga me ha contado. Si algo es mítico, para colocarlo en el sentido de los Embera, es que son buenas personas, son buenas gentes, son personas tratables. Dicho de otro modo, son personas con las que nos podemos interactuar y aprender mucho. Y desde el punto de vista ya como cosmogónico, han compartido y producto de la hibridación muchos mitos relacionables con la tradición judeocristiana. A mí me parece muy llamativo, por ejemplo, Tutriaca. Tutriaca es un ser que la iglesia de alguna manera lo convirtió en un demonio, porque pertenece al inframundo. Cualquiera que haya leído sobre culturas de origen sabe cómo se dividen arriba y abajo, o un poco de acuerdo con las estaciones, en fin. Como Tutriaca pertenece al inframundo, la iglesia lo convirtió entonces en algo despreciable, pero Tutriaca tiene bondades particulares que la comunidad embera lo recoge, como la posibilidad de la fertilidad, muy parecido al Cañari entre los Quimbaya, que con él, con Tutriaca y con Cañari celebran el carnaval de la fiesta y la fecundidad, y que se convirtió en la fiesta del diablo, muy conocido por los colombianos. Luego tendríamos que hablar, por supuesto, de todo lo que está relacionado alrededor de sus relaciones con el contexto, la naturaleza. Para ellos la naturaleza les habla, para ellos todos somos espíritus Jai, y el Jai está en las piedras, Omó, por ejemplo, el Jai habita en un tigre, el Jai está en el tambo, el Jai también está en la palabra. El Jai, cuando yo pronuncio una palabra en general en las culturas de origen, la palabra está cargada de energías, tiene espíritus, carga tradiciones. Para nosotros las palabras pueden ser muy sueltas, para ellos son muy, muy vivas. De modo que también habría que hablar, por ejemplo, tú lo has dicho, de Dachisese, que es como una gran presencia para ellos, que es como el padre, ¿cierto? Siempre lo están referenciando de manera muy oportuna. El Jaibaná, por supuesto, que ya lo has dicho, y creo que hay muchas otras cosas más que explorar, ¿cierto? Por ejemplo, el abuelo fuego o los elementales, que todos para ellos tienen elementos fundacionales. Y por ejemplo, para hablar de fundacionales, entonces está Caragaví, que es cómo los Embera pudieron volver a ser en su visión del mundo, producto de que algún día se les acabó el agua, y por eso el agua es un elemento primordial en la cultura Embera. Caragaví se las devuelve producto de hacer un ejercicio con el gran árbol, y el gran árbol que es derrumbado, y de haber superado una serie de dificultades. Pero luego lo que habría que decir es que para ellos casi todo es mitológico, en la medida que tiene un valor a preservar, un valor a proyectar, como el colibrí, como las aves, como nosotros mismos. Cada persona en la cultura embera tiene un valor, y por consiguiente tiene una importancia y una relevancia que amerita ser conocido. Sí, esa mención que hace de Caragaví
me recuerda un relato que hay en el texto que tiene ese mismo nombre, ¿cierto? Caragaví, que justamente lo que cuenta es acerca de de como ese proceso de poder adquirir nuevamente el agua, ¿cierto? Y la visibilización del sol. Y leer ese relato, que no sé si de pronto usted no lo quiera leer, sería chévere, me llevó a pensar en otro relato indígena, entre los ticuna, que narra casi que el mismo episodio. Cuando Joy e Ipi, en este texto que se llama Magutá, la gente pescada por Joy, son quienes se encargan de tumbar también un árbol que está generando exactamente el mismo problema, y al ser derribado el árbol crea las ramificaciones del río Amazonas. Entonces encontrar como esas confluencias también es muy bello, porque vemos que seguramente siempre ha habido un contacto entre culturas, que ha sido otra de las grandes mentiras que a nosotros nos han dicho a lo largo de la formación académica, y es que eran culturas aisladas, culturas que no tenían un desarrollo de pensamiento, bueno, muchas cosas que en realidad hay que desmitificar un poco. Y creo que nos las ha dicho Faineri también, ¿cierto? Alguien pensará que derrumbar el árbol es un acto cruel, pues de hecho, pero mira la cultura en Vera, derrumban un árbol y del árbol siguen haciendo vida, porque crecen ríos que ahorita se llaman San Juan, que ahorita tienen un valor un poco occidental, pero del árbol que tumban no hay muerte, sigue habiendo vida. Y de hecho todo el proceso con los monos, con Genserá, con los animales que se rodean, que tienen una pugna y un conflicto, sigue surgiendo la vida, solo que hay un acto heroico en el hecho de volver a recuperar el agua porque se encubó en un árbol que de alguna manera allí lo tuvo. La historia de Caragaví es muy bonita, dice, un día, entre otras cosas, antes de leerlo, esto parte de lo que los Embera cuentan, y lo cuentan de muchos modos, como el relato bíblico fundacional de cualquier pueblo, y esta es una versión que es reducida porque la chambrana tiene la virtud de ser transportable, y la idea era contar varias historias, de manera que es una versión reducida. Un día los Embera se quedaron sin agua, las razones pueden ser muchas. Caragaví, con una varita que golpeaba, hacía brotar el agua, pero se acabó, no pudo encontrar más. Entonces los Embera fueron a donde su mentor, el que había hecho posible la vida y existencia. Les indicó reunieran a su gente y fueran al gran árbol del Jenené, un frondoso repleto de hojas y con tanta fuerza que en donde se encontraba dejaba casi todo a oscuras, como tú lo dices, impedía el traspaso de la luz. La misión consistía en derribarlo para de nuevo el agua corriera. Los Embera tuvieron que idear uno y otro modo, pero como siempre han sido constantes, fueron venciendo los obstáculos. Primero lucharon contra la espesura de la selva para llegar hacia el árbol. Luego con hachas de piedra intentaron tumbarlo y nada. Después usaron la inteligencia y vieron cómo frente a cada hachazo de piedra un grupo de hormigas, en especial Genserá, tapaban los huecos que le hacían. Pasaron días y el árbol estaba firme y vigoroso. Trabajaron día y noche con sus hachas y nada, hasta que con la ayuda de varios micos y la comadreja se dieron cuenta que Genserá había puesto bejucos en el corazón del Jenené y por eso se ladeaba, pero no caía al árbol. Siguieron y sus esfuerzos no eran compensados, de manera que hicieron pruebas para cortar ese bejuco y luego de cada uno aportar algo se despejó la vista y mientras caía el Jenené fue movilizándose el agua y dando de nuevo la vida a cada uno de los pueblos Embera. Los Embera siguen trabajando unidos para que su nación proteja el agua, para que a nadie le falte. Hermoso. Es muy lindo, es que es como el mantenimiento del equilibrio también, ¿cierto? Yo creo que todos estos relatos a lo que nos invitan también es como a pensar en que todo tiene un punto en el que es sano, pero si se traspasa ese límite ya empieza a ser perjudicial, y es desde todo ámbito. Entonces por eso el ciclo vida-muerte, que para nosotros desde el occidental es como tan difícil de asimilar, que la muerte es una parte natural y necesaria de la vida, es dentro de estas comunidades algo muy normal, ¿cierto? Se ve como una cuestión que es necesaria para la propia subsistencia. No sé si Faineri nos quiera como Sí, compartir. quería comentar un poquito del mito de Caragaví, que parte de la narración que escuchamos, Caragaví castiga a Genserá,
le reduce la cintura a lo mínimo y siempre carga una gotita de agua en la boca recordando el mal que había hecho a los hombres y por qué le había castigado Calagavi. Algo que creo que es para todas las chicas de la corporación, María Fernanda, Paula Arcila, Caterina Hernández, que nos parece apasionante de la comunidad en Vera, es cómo están conectados con la tierra y cómo esa conexión se expresa siempre a través de Vedea, de la lengua. Entonces todas las palabras son ricas, una palabra no está vacía, todas tienen muchos significados o se componen de muchas otras palabras para decir solo una cosa. Por ejemplo, tienen un nombre solo para la planta de café, para recoger café, y otro para la bebida. Entonces, nos parece que esa riqueza desde el oral expresa totalmente la conexión que tienen ellos con la tierra y con esa madre que ellos no le quitan ese estatus, que es la tierra la que los alimenta y con la que siempre están conectados, independientemente del rol que ejercen dentro de la comunidad. Por ejemplo, el profesor Libaniel, él es una persona que lleva un cargo muy respetable dentro de la comunidad porque es docente, hizo la maestría creo que es en antropología, y él cultiva su tierra, le saca el tiempo, se dedica a producir sus propios alimentos y constantemente está hablando de la importancia de no desconectarse de esa labor. Bueno, pues nosotros ya vamos entonces cerrando este conversatorio, ya vamos llegando al final de él. De nuevo, yo sí quisiera recoger las palabras de Faineri. Sería maravilloso que en otro espacio de estos pudiéramos contar directamente con la presencia de la comunidad. Es algo que de pronto se nos escapó un poco y que es creo que un reclamo muy necesario, porque no solo es lo que nosotros podamos contar, sino de primera mano lo que ellos nos pueden también regalar, todas esas palabras que nos pueden regalar, y cómo en ese intercambio vamos construyendo juntos, que finalmente esa creo también es la invitación a no continuar con la segregación, sino poder construir entre todos. Ya les dejaría a ustedes para que puedan decir unas últimas palabras. Yo quisiera, a propósito de lo que dice Faineri, que me parece muy fascinante y apropiado, la nación en Vera por estas épocas hace una armonización que se llama el rito de sanación o una especie de pacto con Benecúa, y lo están haciendo por esta época, y quisiera despedirme contándoles a los que nos ven en qué consiste el rito de sanación de la tierra o Benecúa. La nación en Vera realiza varias actividades de conservación de su entorno, sus territorios y de sí mismos. Como son personas creyentes en la Madre Tierra y en energías de las que está compuesta, ofrecen sus tributos y hacen gala de ceremonias que en una forma de entenderlas se asocia a ser en armonía. Para purificar la tierra, los bastones, para curarse de algún mal, practican con la venia de los jaibanás el encuentro de la Benecúa, con agua sagrada, convocando a las fuerzas de los varios mundos, concentrados en su pensamiento y visión de mundo, intentan sanar los cuerpos que fueron ensangrentados o que los capunías, seres humanos no indígenas, dejaron infértiles a causa del uso de muchos químicos. Cuando los en Vera cultivan, dejan descansar la tierra. En cambio, los capunías todo el tiempo la trabajan y como se les vuelve árida, entonces usan tóxicos, venenos, y esto afecta sobremanera al agua y a todo cuanto se encuentra en pie. Entonces Benecúa es la minga espiritual, donde de modo continuo, en colectivo, los emberas van a abrazar árboles, a conversar con las nubes, a encontrarse con la tierra y ofrecerle perdón por los daños causados y los atentados hechos. Con su pensamiento y sentir, con sus fuerzas humanas y espirituales, también le agradecen por lo que la tierra les entrega, e invitan a todos los capunías a que también se unan en la ceremonia de sanación, Benecúa, que también es un modo de sanación de uno mismo. Hermoso. Gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Faineri, muchas gracias. También muchas gracias a la Secretaría, a la Biblioteca por este espacio tan importante que le da ya lugar a una comunidad que siempre ha estado, pero que de alguna manera no nos hemos querido reconocer en ella. Una feliz tarde para todos.
Una ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad.